El podcast de Bitcoin Economics es eminentemente educativo y no pretende ser una asesoría financiera. Realizada. Iniciamos. Hola, te saluda César Tánchez y es un verdadero gusto darte la bienvenida a un nuevo programa de Bitcoin Economics. Y nos encontramos ya en el programa número 73, donde vamos a tener una temática bien interesante y obligatoria cuando se está conversando acerca de Bitcoin. Pero antes de eso queremos recordarle que usted puede estar en comunicación con nosotros al WhatsApp más 502 58 90 58 58. También nos puede buscar en redes sociales como Bitcoin Radio GT. Así nos encuentra en Twitter e Instagram, y lo animamos a que si usted no está escuchando el programa en vivo, pues nos pueda buscar en su plataforma favorita de donde usted escucha música. Ahí puede encontrarnos, nos busca como Bitcoin Economics y ahí usted puede escuchar todos los programas. Si es primera vez que nos escucha, si usted quiere aprender desde cero, no tiene la mayor idea de Bitcoin, nuestra sugerencia: arranque desde el podcast número 1 y vaya de ahí hasta el día de hoy, que vamos a estar en el programa número 73. Tómelo como una forma de educación de 0 a 1 relacionado con Bitcoin. Pero antes de adentrarnos al tema, quiero aprovechar para saludar a mi amigo y también coanfitrión del programa, Diego Villeda. Bienvenido, Diego. Gracias, César. Contento de estar aquí contigo, compartiendo una vez más sobre Bitcoin como red monetaria, como blockchain y como moneda, como blockchain y como red monetaria. Son las tres principales áreas que queremos abarcar la temática que vemos. Y la de hoy creo que pegan los tres, ¿no? Depende cómo lo mires. Sí, es interesante. Y es una palabra que hoy va a ser el título de que hemos puesto para el programa, el episodio de hoy. Es de una sola palabra, pero creo que habla por sí sola y genera ciertas emociones el título del programa de hoy. Riesgo. Riesgo. ¿Qué es el riesgo? Y que es una palabra que a veces a muchos les da miedo, más cuando hablamos de temas de inversión o si miramos Bitcoin en su forma como moneda, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que piensa la enorme mayoría de personas cuando decís Bitcoin? Riesgo. Sí, Tal vez no te lo dicen. Sí. Es algo muy riesgoso. Sube y baja. O sea, llamemos, aunque no tengamos tan claro qué es el riesgo, y hoy vamos a hablar sobre eso, qué es el riesgo, qué implicaciones tiene, qué tipos de riesgo, qué buenas prácticas para el tema de riesgo y demás. Cuando entendemos qué es riesgo, por lo menos la idea es que no le tengamos tanto miedo a la palabra como usualmente la tenemos sin el contexto total de esa palabra. Sí, es que cabal, como decías, ¿verdad? A veces ponen así, sube y baja versus el dólar, ¿verdad? Es cómo está de volátil, que es otra palabra que hablamos también. Sí, tuvimos un programa. Y entonces después dicen, bueno, pero también, o sea, todas las monedas fiat versus todas también suben y bajan, ¿verdad? Todas tienen un riesgo. Si algo vamos a entrar ahorita ya con el tema de concepto, porque sí nos gusta definirlo para poder tener una claridad sobre lo que estamos conversando, quiero decirle algo desde ya. Todo en la vida conlleva riesgo. Todo. Absolutamente todo. No hay nada de lo cual usted no corra un riesgo. Y es relativo, pienso yo. A ver, relativo. Que el riesgo es relativo. El riesgo es relativo. Depende de a qué lo estemos comparando o bajo qué estemos viendo. Y es personal también. Bueno, pues pongamos los dos conceptos en la mesa. ¿Cuántos años tenés de casado? 4. Va. Felizmente casado. Aprovechando de echar las flores. Nunca escuchan, pero por si escuchan. Pero por si escuchan, que sepa. Ahí vas a tener la prueba si sí o si no. Va. Te voy a poner en mi caso, yo tengo 18 años de casado. Ok, la pregunta concreta: ¿el matrimonio es un riesgo, sí o no? Sí. Sí. ¿Por qué? Porque podría no salir bien el matrimonio, ¿sí o no? Sí, claro. Ahora, lo relativo es que es más riesgoso un matrimonio que tiene, ¿cuántos años dijiste? 4. 4 versus uno de 18. No es el mismo riesgo. ¿Podría serlo o no? Sí, podría serlo o no. Pero se van dando cuenta, amigo y amiga, que de una sola palabra, que es matrimonio, eso implica que hay un riesgo. Y aparte, y todavía te lo voy a poner, cuando uno se casa el riesgo es enorme. Sí.
porque realmente no conoces las 80,000 variables que hay llamemos que pueden ocasionar que sea un buen o mal matrimonio. Sí. Pero igual te casas. O un emprendimiento. Sí, Bueno, ya no digamos un emprendimiento. Claro, O sea, y no es lo mismo de 2 años o de 18. o de O un puede tema ser. de alta, por decirte algo, si estás en tecnología, no es el mismo riesgo que si estás con un escritorio, por ejemplo, que vas a necesitar escritorios posiblemente por cientos de años. Pero tecnología, ¿cómo es tu riesgo? Sí, De que hay un cambio considerable que te deje fuera de negocio. cabal. Pero ¿qué es el riesgo? Sería la pregunta. Entonces, vamos si entrando. querés, ¿por qué no arrancamos ya con ya le dejamos así como una serie de ideas para que usted vaya comenzando a adentrarse en esta temática? Recuérdese que el nombre del programa es Bitcoin Economics, es decir, cómo está esa mezcla de lo que es la economía junto con lo que es Bitcoin. Por eso es que le vamos a hablar muchos temas que usualmente es que es muy riesgoso. Definamos entonces qué es riesgo, Diego. El riesgo es la posibilidad de que algo salga mal o de que un resultado negativo ocurra. Totalmente válido o no. Totalmente válido. Lo mencionamos con el matrimonio. Puede Sí. ser que me vaya mal en el matrimonio. Es una posibilidad, es un riesgo. Es posible de que mi emprendimiento fracase y salga de negocio. Es un riesgo. La posibilidad de que nosotros regresemos o no con bien a nuestra casa. ¿Hay un riesgo o no hay un riesgo? Es un riesgo. O sea, todo En es esos un países riesgo. más. Sí, siempre hay un riesgo bueno, y olvídese que sea un tema de violencia. Puede Sí. ser que tu llanta se te estalló y te fuiste a estrellar en un poste y tuviste llamemos un resultado negativo ocurre. Entonces, cuando nosotros vemos el tema riesgo, es que tenemos que estar o tenemos que tener claro de que vamos a convivir con riesgo toda nuestra vida. Sí. Entonces lo que tenemos que aprender es a manejarlo. Entonces ese primer concepto que nos dio Diego es la definición más sencilla sobre el tema de riesgo. Ahora déjenos aterrizarle el concepto de riesgo, pero a las finanzas. Sí. Ahora, ya entrando en el contexto de Bitcoin Economics, como dijiste, y específicamente en las finanzas, el riesgo se refiere a la posibilidad de que una inversión no genere el retorno esperado o de que incluso se pierda dinero. Pasa en los emprendimientos. Mire, yo le puedo decir y esto lo he hablado mucho, hay tipos de inversiones que son con riesgo. Oiga bien, riesgo moderado, de bajo riesgo, riesgo moderado y alto riesgo o un riesgo agresivo. Oiga bien, no le dije que no haya riesgo. Hay riesgo bajo, moderado y elevado, pero siempre va a haber un riesgo. Para mí un emprendimiento es uno de los tipos de riesgo más altos que nosotros podemos asumir. Pero eso significa que emprender es malo. No. Al contrario. Sí. Es algo, es algo que muchos queremos y aspiramos tener, un emprendimiento propio. Pero eso conlleva que vamos a poner en riesgo capital, vamos a poner en riesgo dinero, capital, tiempo, recursos. Salud. Y no sabes si te va a ir bien o no. Claro. Eso no implica que no valga la pena hacer el esfuerzo por tenerlo. No, incluso hablábamos en otro programa con otros buenos anfitriones que se llama Trascendencia Financiera, por si no lo han escuchado. Búsquelo también en su plataforma favorita de podcast, Trascendencia Financiera. Y hablábamos del tema de franquicias. Y entonces, bajo el tema de franquicias, decíamos, bueno, adquirir una franquicia y cuánto es el retorno. Depende de usted. Eso es, digamos, yo le explicaba a César también que así es como se acostumbra en Estados Unidos y muchos lados con marcos legales bien robustos a manejar el tema de retornos, porque obviamente depende de la persona que adquiere el derecho de la franquicia. Digamos que la franquicia tiene un valor y la persona paga y trabaja sobre eso que ya tiene una plataforma. Y puede perder aún así su dinero. Y puede perder, ¿verdad? Es decir, que cuando, por ejemplo, y nosotros vamos a estar pivoteando de economía, finanzas hacia Bitcoin, entonces, ¿podría perder mi dinero si yo invierto en Bitcoin? Sí. Sí. El riesgo está presente en todas las inversiones. Exacto, pero lo está como que usted ponga una tienda para vender dulces, está si usted está considerando casarse, es decir, el riesgo va a ser inherente. Cuando hablamos específicamente de inversión, y de una vez se lo quiero decir, cualquier persona o cualquier página web que le diga que usted va a invertir en algo 100% seguro con cero riesgo, ¿qué debería ser, mi estimado Diego?
Salir corriendo. Salir corriendo inmediatamente. Pero el ser humano tiene un anhelo de la búsqueda de la certeza. Entonces, si alguien le ofrece certeza, comenzamos a tomar la equivocación de creer que esa es la línea correcta y muchas veces caemos en estos tipos de estafas donde nos están diciendo que no hay riesgo, cuando nosotros le vamos a decir anticipadamente todo tiene riesgo. Incluso las apuestas seguras de una generación atrás, como el oro o los bonos del tesoro de un país, riesgoso, ¿verdad? O sea, ahorita algunos pues en pérdidas. Sin lugar a dudas. Entonces, cuando usted tenga cualquier tipo de inversión, Bitcoin incluido, pero no exclusivo a Bitcoin, usted tiene que estar claro que el riesgo va a estar presente en toda inversión que usted realice y es algo que usted tiene que tener en consideración al momento de invertir. Decir, sí, pero eso no tiene riesgo, ¿verdad? Sí, tiene riesgo. Pero entonces no me meto. Bueno, entonces no se case, entonces no emprenda, entonces no regrese a su casa en auto o en moto o en transporte público, porque todo va a conllevar un riesgo. El desafío, Diego, más que el querer evitar el riesgo, que no lo podemos evitar, es cómo lo podemos realmente gestionar, cómo podemos tomar decisiones que tengan el menor riesgo posible. En lo que vemos, lo que tenemos preparado para usted en el tema de la gestión de riesgo, por ejemplo, y voy a poner otra vez el ejemplo del matrimonio, si tuviste chance de tener un buen noviazgo, de conocer bien a tu novia, que va a ser tu futura esposa, conocer la familia, verla cuando está enojada, que cuando está contenta, ver su actividad profesional, es decir, cuanto más conociste de tu novia, si bien es cierto tenés un riesgo igual en el momento de casarte, pero se reduce, porque conoces más a lo que te estás metiendo y podés gestionar ese riesgo de una mejor forma. Máxima si lo tuviste presente para gestionarlo, ¿verdad? Porque el tema viene y pasa lo mismo con las inversiones cuando no se tiene presente el riesgo y no se puede gestionar si uno no lo tiene como una variable. Te voy a poner un ejemplo que me dio mi abuelita al respecto. Y mis abuelitos fueron más de 50 años casados y tuvieron como 18 años de novios. Y yo dije, ¿por qué se tardaron tanto en casarnos? No teníamos dinero para casarnos. Entonces tenían que ser novios hasta que pudieran casarse. Y mi abuelita quizás es la mujer más práctica que yo haya conocido y mi abuelita era, llamemos físicamente pura abuelita de cuento y todo el mundo la quería, pero era la mujer más franca que yo jamás he conocido. Y le pregunté una vez, le digo, mira abuelita, ¿cuál es el consejo que usted me daría para que sea un matrimonio tan exitoso y tan bueno como el de ustedes? Vos querías una respuesta así tipo libro de texto de Disney. Sí, olvídate el amor, todo lo puede, ya está. Y me dijo, mira, y no se me olvida por si les sirven a los jóvenes que no se han casado, ahí les va. Y dice, mira, las cosas buenas que te gustan de tu pareja se van a acabar y rapidito. Donde tenés que ver son las cosas que no te gustan y que sean cosas que puedas tolerar. Porque todos tenemos cosas que son desagradables para otras personas y vos tenés tus buenas cuantas, me dijo. De una vez te la tiró. De una vez, como que dice, no estoy hablando solo de la otra persona, sino de vos. Entonces me dijo, y para mí fue una forma en la cual yo medía mi riesgo. Y realmente lo tomé el ejemplo a pie de letra y decir, realmente las cosas que no me gustan de ese momento de mi novia son cosas que yo puedo tolerar y que no me van a hacer la vida imposible en adelante. Entonces ya te expusieron al riesgo que puedes asumir y ya tomas una decisión en base a ese riesgo. Y ya lo puedes gestionar. Igual sucede en las finanzas. Pero ahora vamos a darle más detalles de cómo esto se integra con la economía y con Bitcoin cuando le digamos ya de una forma un poco más técnica qué puede hacer usted para gestionar el riesgo. Mientras regresamos con usted, lo dejamos con importantes mensajes. Estamos en breve. Tus clientes se confunden de tu propuesta única de valor y por ende te comparan únicamente por precio. Tu embudo de ventas no está generando los prospectos que necesitas. Tu estrategia y tu cultura no generan el compromiso de tus colaboradores a la ejecución. En Gerente de los Sueños te acompañamos con herramientas prácticas, simples y relevantes para acelerar tu negocio. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com.
Cuando llega una enfermedad, surgen dos preocupaciones, la financiera y la salud. Tener el seguro médico adecuado te permite concentrarte en lo más importante, recuperar la salud. Contrata un seguro que te dé acceso a los mejores hospitales del mundo y con cero deducible en hospitalizaciones en Guatemala. Solicita el tuyo al WhatsApp 5995-4444. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. Usted está en compañía de Bitcoin Economics, su servidor César Tánchez, junto a Diego Villeda, que estamos compartiendo en el programa número 73 sobre el tema riesgo. Y es bien importante porque cuando usted le diga es que Bitcoin es riesgoso, y la pregunta seguida debería ser ¿qué no? ¿Y qué no lo es? El tema es cómo podemos gestionar este riesgo, y para eso, ¿qué te parece, Diego, si empezamos a ver algunas ideas de cómo poder tener las herramientas para gestionar un riesgo que es inherente sobre cualquier cosa, y nosotros particularmente hablándolo sobre Bitcoin? Ok, tal vez lo primero sería conocer el nivel de riesgo que se asume el activo, ¿verdad? ¿Cuál es el riesgo implícito que este tiene? Es decir, hay algo que de cajón tiene riesgo y nosotros tenemos que saber qué nivel de riesgo conlleva. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo tonto, pero suponete que hay un abismo que hay entre un espacio y otro 3 metros. Y decís, bueno, saltalo. Son solo 3 metros. ¿Qué riesgo estás asumiendo? ¿Qué te vas a caer? ¿Y si te caes? ¿Qué? ¿Te fuiste? Te fuiste. Bueno, entonces pero ya sabes cuál es el conocimiento, cuál es el riesgo implícito que hay de la decisión que vas a tomar. Sí. Ahí Entonces, ya puedes medir y decir, bueno, no salto. ¿verdad? No lo salto o sí salto. No tengo esas aptitudes, ya uno puede evaluar otro tipo de cosas, ¿verdad? Bajo el contexto de cada quien. Entonces, para gestionar el riesgo es importante primero que usted conozca cuál es el riesgo que usted está asumiendo con cualquier activo financiero. Un ejemplo de esto con Bitcoin, no se te va a olvidar la idea, Diego, es, por ejemplo, cuánto dinero estoy dispuesto a invertir en un activo, llámese Bitcoin o lo que sea. Porque sé que puede subir o puede bajar, pero yo con el riesgo que estoy creyendo que tiene aquello en lo que estoy invirtiendo, me siento cómodo con esta cantidad de plata. Y para mí la primera lección de tu parte cuando yo entré a este mundo siempre fue que cuánto te puedes dar el lujo de perder. Sí. ¿Verdad? De entrada. Sí. De entrada. No porque esto sea malo o ¿verdad? Pero ese es el riesgo que estás asumiendo. Y te lo diría que, como ya mencionaste, Trascendencia Financiera, que es un programa que tenemos de educación financiera, es lo primero que le digo a las personas que van a emprender. Sí, pero mire, debo endeudarme para emprender, o debo endeudarme para una franquicia, o debo endeudarme para... Si bien es cierto, puedo utilizar crédito que pueda ayudarle a poder construir algo, si yo tengo que dar una norma general, idealmente con un capital que usted se puede permitir perder. Porque si el emprendimiento no funciona, pues no, pero no tiene que pagar intereses. Exactamente. Entonces, ¿significa que eso es malo? Significa que está tomando un riesgo menor que si lo hiciera de la otra forma. Sí. Habrá alguno que pensará de una forma o de la otra, pero usted conoce el riesgo que va muy unido al siguiente. Sí. Que cuando usted conoce el riesgo, puede establecer cuál es su tolerancia al riesgo. Es decir, hay un riesgo implícito y hay una tolerancia al riesgo. Sí. Diego puede tener una tolerancia de riesgo más elevada, yo la puedo tener más baja. Todos tenemos una tolerancia al riesgo diferente. Y pongo un ejemplo, porque me gusta ponerlo aterrizado un poquito. Por ejemplo, Diego, yo tengo una tolerancia al riesgo máxima para las motos. Para mí, yo que tengo una corredora de seguros, veo eso como que es un accidente casi seguro. Lo miras estadísticamente. Entonces mi tolerancia a yo montarme a una motocicleta o querer que mis hijas se monten en una motocicleta no es la misma tolerancia que lo tenés vos, que has manejado motos, que tu familia maneja fotos, que están en el negocio de las motos, que lo percibe diferente. Y eso no hace tu punto mejor o peor que el mío, sino nos hace diferentes contextos. Exacto. Sí.
Sí, yo aprendí a los 6 años, entonces digamos a mí que me digan que hay un riesgo, pues yo no lo miro así, ¿verdad? Yo creo que igual siempre hay un riesgo, pero lo miras mucho menor que yo. Correcto, es la tolerancia. Uno se puede dar el lujo de asumir ese riesgo por las aptitudes que uno haya ido adquiriendo, etcétera, etcétera. Tenés destrezas, lo haces en un lugar controlado, tenés el equipo correcto. O sea, vos en base a tu entorno, a base a tu experiencia, a base a tu exposición, tu tolerancia al riesgo en esa línea es mucho mayor de la que tengo yo bajo desconocimiento, bajo la perspectiva de seguros, bajo lo que sea. Se da cuenta que entonces no podemos pensar que todos tenemos que tener la misma tolerancia de riesgo. Sí. Entonces, ¿cuál traducido a Bitcoin? ¿Qué le puedo decir? Bueno, hay personas que estarán dispuestos a invertir un alto porcentaje de sus recursos disponibles en Bitcoins y otro que estará renuente a invertir una cantidad muy pequeña. Entonces vos no tenés tus convicciones claras. No, mi tolerancia de riesgo a esto es menor porque mi nivel de conocimiento puede ser muy inferior. Sí, o tenés otras responsabilidades, o tenés que asumir, digamos, otro tipo de gastos, entonces, digamos, no es la mismo tipo de inversión que puedes tomar. Cada quien tiene un contexto diferente. Entonces, lo importante es que usted pueda comprender que usted tiene una tolerancia a un riesgo que es implícito. Y en esto van a haber algunos elementos, como ya comenzaba a mencionarlo Diego, y los voy a mencionar por mencionarlos seguido para que los vayamos viendo, que van a influir en nuestra tolerancia al riesgo: las emociones, nuestra capacidad financiera y el conocimiento. Dentro de cada uno de ellos, mis emociones, ¿qué tanto me van a afectar? Alto, medio, bajo. Mi capacidad financiera es alta, es media, es baja. Mi conocimiento es mucho, poco o nada, porque eso va a influir en tu tolerancia a riesgo. Y fíjate que qué interesante lo que mencionas cuando decís emociones, porque definitivamente, si regresamos al ejemplo de motos, no es la misma tolerancia al riesgo que yo estoy asumiendo, o no es el mismo riesgo que yo estoy asumiendo si me subo a la moto con una emoción que con otra diferente. Seguro. Y es la misma persona. Imagínate que para vos es tu pasión y para mí es miedo, como puede ser el caso. Sí. ¿Quién está asumiendo más riesgo en la emoción que estamos entrando? Sí, correcto. Yo con miedo estoy demasiado pendiente y es muy probable que me pase algo. O imagínate que yo estoy preciso para llegar a una reunión y en otro momento yo pues voy relajado para mi casa. Es la misma persona, pero son dos momentos y dos emociones diferentes para la misma acción. Y que van a influir en la forma en la que tomaste una decisión bajo la misma dinámica de querer movilizarte de punto A a punto B. Es la misma persona, la misma acción, pero con emociones diferentes, es riesgo diferente. Entonces, eso es bien importante en la gestión, porque usted tiene que saber cómo es mi emoción. Yo puedo ver que Bitcoin sube de precio, baja de precio. ¿Cómo afectan mis emociones esos movimientos? Decime si no has tomado, perdón que te interrumpa, pero cabal es el momento de decime si no has tomado esa decisión de has tenido determinado día o determinada carga laboral y has decidido no voy a ver Bitcoin hoy, no voy a ver mi billetera. Sí. O quiero verla hoy. O quiero verla hoy. Cualquiera de las dos. Entonces, cuando usted está en el tema de Bitcoin, debe saber cómo va a ser afectado o no el tema emocional. Su capacidad financiera lo mencionaba ya Diego. Si usted tiene $1 millón guardado en cualquier lugar y usted va a invertir $10,000 en Bitcoin, no es lo mismo que si yo tengo $500 en mi cuenta bancaria y voy a invertir 490. O sea, la capacidad financiera va a afectar el nivel de riesgo, porque yo estoy prácticamente metiendo todo lo que tengo y la otra persona está invirtiendo una pequeña parte de los activos que tiene. Sí, digamos, igual regresando a la analogía que estábamos poniendo del matrimonio, no es lo mismo, digamos, el riesgo de un divorcio o de un matrimonio que sale mal cuando tenés determinada capacidad financiera versus otra. Sin lugar a dudas, el dinero va a meterle presión al matrimonio, y no estamos diciendo que eso sea bueno o malo, pero si hay una pareja que inicia endeudada, que está a alto nivel de endeudamiento, los dos trabajando, no va a ser lo mismo, por ejemplo, que una pareja que ingresa sin deudas. No estoy hablando de valores, del amor, no, simplemente numéricamente son riesgos diferentes. Son riesgos diferentes. Iguales como nosotros tenemos que ver el tema de inversión en Bitcoin o ahorro en Bitcoin, nuestra capacidad financiera. Y para mí el más crucial en el tema de riesgo es el conocimiento.
Me gusta mucho esa frase bíblica, ese verso bíblico que dice: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Conforme usted más sabe de algo, más entiende y menos siente el riesgo de lo que sea. Vuelvo otra vez al ejemplo de las motos. Diego tiene mucho conocimiento sobre el tema de las motos, entonces el nivel de conocimiento le hace sentirse más cómodo en ese ecosistema como usuario que el mío, que mi conocimiento es mínimo. Yo no sé de la chaqueta, ni de los protectores, ni el tipo de moto, ni dónde la debería utilizar, y soy una amenaza para lastimarme a mí mismo por mi falta de conocimiento. Sí, como vos lo decís, definitivamente el conocimiento, y yo lo viví en Bitcoin, ¿verdad? Definitivamente al principio lo que yo estaba dispuesto a arriesgar era menor por mi falta de conocimiento. 50 quetzales. 50 quetzales. $6. 50 quetzales. Conforme fui viendo y aprendiendo cómo se comporta el activo, esas subidas de 5% en un día, esas bajadas de 7-8% en otro día, pues uno va adquiriendo ese conocimiento, y eso es lo que a uno lo invita a que su tolerancia al riesgo sea mayor y que el riesgo en sí del activo sea menor, ¿verdad? Porque uno lo va conociendo más. No es lo mismo percibir o asumir cuál es el riesgo de un activo desde el desconocimiento que del conocimiento. Y yo creo, y por eso tenemos la iniciativa de este programa, y agradecemos a cada uno de los patrocinadores que nos permiten estar al aire. Este es un programa no lucrativo, sino que simplemente nos permite educar. ¿Qué es eso? Proporcionarle conocimiento para que usted pueda tomar la decisión que usted considere y asuma riesgos inteligentes. No que no asuma riesgos, sino riesgos que usted puede permitirse en base a conocimiento. Con Diego hemos leído libros en plural, escuchado podcast en plural de forma constante. Seguimos a los principales exponentes del tema y contrarios del tema. Nos compartimos noticias. Hacemos de todo. ¿Para qué? Para irnos enriqueciendo, y conforme avanzamos, cada vez nuestra tolerancia a riesgo viene una bajada de Bitcoin. Felicidad, solo porque no tenemos más recursos para poder seguir invirtiendo, pero esa es la idea. Bueno, antes de ir a nuestro próximo corte, es importante decirle que también hay un elemento de gestión que es con el que vamos a iniciar cuando regresemos, que es la diversificación, que ese es algo que nos ayuda también a poder gestionar el riesgo. Vamos a mensajes y regresamos en breve con usted. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanches.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Te gustaría establecer si el invertir en criptomonedas es para ti? En el libro 10 razones para invertir en criptomonedas y 5 para no hacerlo, aprenderás de forma simple, amena y práctica los conocimientos básicos sobre esta forma de inversión. Adquiere el tuyo al WhatsApp 2433-4589 o en las principales librerías del país. Si vives fuera de Guatemala, búscalo en Amazon. ¿Sabes que muchos de tus procesos de control, trazabilidad y automatización pueden hacerse de forma más eficiente, rápida y confiable, todo a través de blockchain? Esto lo hacemos en 3 simples pasos. Conocemos tu necesidad, desarrollamos tu plataforma en blockchain y te acompañamos en la implementación efectiva. Conoce cómo esta tecnología mejorará tus resultados. Haz tu cita en blockchainlatam.gt. Queremos darle nuevamente la bienvenida si usted recién está sintonizando o si usted también ha arrancado desde el inicio del programa, agradecerle, y también a aquellos que están escuchándolo a través de podcast, que queremos agradecer porque nos escuchan en todas partes del mundo. La verdad que nos pone muy contentos, desde Emiratos Árabes Unidos, México, España, hemos tenido Hong Kong, Malasia, también nos han estado reportándose, y queremos agradecerles y ojalá poder darle contenido de valor. Y en esta oportunidad, hablando en el programa número 73 sobre riesgo, que es el riesgo, ya hemos definido, podemos ver el tema de la gestión de riesgo, para ya entrar con un nuevo tema que queremos platicarles relacionado. Pero antes de eso, le comentamos que también buena parte de la gestión del riesgo es la diversificación.
Es decir, que no va a poner todos sus activos en una sola forma de inversión. Ya vemos, existe la frase que se vuelve célebre, que no ponga todos los huevos en la misma canasta, que es un principio básico de diversificación y gestión de riesgo. Cada vez creo que sí, pero no tenés que tener tantos huevos en la canasta. Es decir, está bien que tengas unas divisiones, pero unas divisiones inteligentes y no por tener muchos vas a minorar el riesgo al que estás expuesto. Sí. Te pongo por ejemplo, ¿tu única inversión es Bitcoin? No. Ok. ¿Por qué? Bueno, digamos que porque existe el riesgo de que Bitcoin no exista, ¿verdad? Esa es una forma de limitar esa posibilidad, por muy pequeña que sea, ¿verdad? Y yo creo que pues cada vez es menos. Pero sí, no es la única. Yo le diría que usted debería tener diversificación de su portafolio porque sí. O sea, simplemente porque es bueno tenerlo. Si usted tiene bienes raíces, si usted tiene un emprendimiento, si usted tiene un certificado de depósito a plazo. Nosotros no estamos en contra de que tenga una cuenta bancaria, por decirle al contrario. Debe estar para poder solventar una emergencia, para que usted pueda irse de viaje, lo que fuere. Pero es parte de su portafolio que usted lo distribuye de la forma que usted quiere. ¿Cuánto quiere asumir de riesgo? La tesorería de una empresa. Pues no estoy diciendo que ponga el 100% de su tesorería, pero salga de cero. Sí. Tenga una ligera exposición y dele chance de ver cómo se comporta. Sí. Un año por lo menos, no cada reunión de junta directiva, por favor. Un año por lo menos dele. Y digamos, la diversificación, lo que decías también, ¿verdad? No sobrediversificar también. Exacto. Eso es como importante, pero también depende de la tolerancia de cada quien al riesgo, ¿verdad? Hay gente que quiere sobrediversificar, ¿verdad? Y quiere tener 1% aquí, 5% en bienes raíces, 5%. Es tolerancia de cada quien, ¿verdad? Es forma de la gestión del riesgo que cada persona quiere llevar. Yo le voy a decir algo. Por ejemplo, hemos hablado de billeteras para tener almacenado o guardado su Bitcoin. Y yo, por ejemplo, tengo diversificación de carteras de Bitcoin. Es decir, yo tengo billeteras frías, no lo tengo en una, lo tengo en varias. Y no piense que tengo 100 Bitcoin, no, simplemente creo que algún día Bitcoin va a valer muchísimo más de lo que vale hoy. Y lo poco o mucho que, no, mucho, quisiera mucho, lo poco que tengo, y siempre que no importa a qué inversionista de Bitcoin le pregunte, siempre va a tener poco, porque siempre quisiera tener más. Sí. Pero en mi caso, la diversificación es en las billeteras. Quiero gestionar mi riesgo de que no le pase algo a una billetera y que yo pueda perder todos mis activos en una sola. Y fíjate que no sabes cuántas personas conozco que realmente tienen, digamos, sus primeras 2 inversiones y así tienen dividido su portafolio en Bitcoin y Ethereum, ¿verdad? Y es algo así como 70-30, 60-40, y cuando les preguntas por qué, diversificación. Sí, yo le digo, en el tema, yo no tengo diversificación en cuanto a criptoactivos. No, corrección. No soy maximalista, pero tampoco soy creyente de muchas más. Te digo, en este momento, a momento presente, mi exposición de Bitcoin a Ethereum, porque si tengo Ethereum, es de 94 a 6%. Ajá. Y el 6% de Ethereum es porque antes tenía 27 criptomonedas que me metía a comprar y a hacer, y las liquidé todas, y la única que decidí no liquidar fue Ethereum. Eso fue porque quería tener esa pequeña exposición a Ethereum. No es que haya comprado más, sino simplemente fue la única que no liquidé. Y es mi máximo deseo de diversificación en criptoactivos financieros. Pero eso no implica que no tenga otro tipo de actividades donde considere que valga la pena tener un portafolio. Y en mi caso me ha pasado un poco como el tema de emociones que hablábamos al principio, ¿verdad? Yo tenía igual 27, 28 criptoactivos y los liquidé todos. Yo solo me quedé 100% en Bitcoin. También tu posición de Ethereum, ¿se fue ya? Se fue todo. Nítido. Se fue todo. Y después, sin embargo, digamos, yo sí sigo estando abierto a por lo menos unos 5 o 6 proyectos que estoy evaluando, ¿verdad? Inclusive, oiga esto con lo que dice Diego y lo que yo le comenté. Por ejemplo, yo no descartaría como inversión de altísimo riesgo
invertir Exacto. en cualquier criptomoneda para obtener una utilidad y luego meterla a lo que yo considero seguro, que es Bitcoin. Ahora, si te recordás, buscando también el conocimiento en esa inversión que tiene altísimo riesgo, como dijiste, les compartí algunos estudios que logré Sí. encontrar sobre otros proyectos, ¿verdad? Porque uno busca tener ese conocimiento para que su riesgo sea más bajo. Inclusive puede ser un riesgo muy alto, pero estoy consciente del riesgo más Correcto. alto y le metería una cantidad otra vez que esté dispuesto a perder o como que me pueda salir muy bien. A veces pasa a nosotros que nos gusta el deporte con jugadores de fútbol, ¿o no? Sí. Cuando un club lo Sí. quiere comprar y dice, bueno, este es el cielo de este jugador, esto es lo mejor que lo he visto hacer. Y esto es lo peor. Y esto es cuando está lesionado, pues. ¿verdad? Correcto. Y me la voy a jugar, me tiro el riesgo y a ver cómo sale. Y resulta que salió lesionado. Bueno, en su momento la toma de decisión fue correcta porque era un jugador que valía la pena, pero se lesionó. Es un Claro. riesgo. Que nunca se lesionaba. Y Nunca se después lesionó. Sí. Entonces, No, todo. no voy a decir de conlleva quién estoy riesgo. hablando. Sí, yo sé perfectamente de quién estás hablando y me da una cólera porque era un jugadorazo, pero Sí. bueno. A ver, Diego, ¿qué te parece si listamos un poco de algunas buenas prácticas que se pueden hacer para poder minimizar los riesgos financieros? Oiga bien, no le vamos a decir nunca evitar o no tener, es minimizar los riesgos financieros. Ya mencionaste diversificar. El otro sería utilizar las herramientas del análisis de riesgo, ¿verdad? Útiles para evaluar el nivel de riesgo de una inversión. Esto le ayudará a tomar decisiones informadas y minimizar el riesgo de su cartera de inversiones totalmente. A mí me gusta mucho de poner esto como ejemplo, que lo he hecho con el tema de seguros. Ya le conté que tengo una corredora de seguros, pero decirle, si usted llegara a faltar el día de hoy, ¿qué impacto tendría en su familia? ¿Alto o bajo? Altísimo. Bueno. ¿Tiene una provisión económica en caso usted llegue a faltar para que su familia continúe igual? ¿Sí o no? No. Entonces se va dando cuenta de que a través de un análisis de riesgo dice, bueno, yo debería mejor comprar un seguro de vida porque estoy exponiendo a mi familia a demasiado riesgo en caso yo llegue a faltar. Le puse un ejemplo de lo que yo sé, pero eso es lo que deberíamos hacer con todo tipo de inversión, incluso con el tema de Bitcoin. Otra de las herramientas que nos pueden servir para bajar el riesgo es asesorarse con un profesional. Si no está seguro de cómo gestionar el riesgo de sus inversiones, puede ser útil asesorarse con un profesional, un asesor financiero, un consejero que puede ayudarle a comprender mejor los diferentes tipos de riesgos y a desarrollar una estrategia de inversión que se adopte a sus necesidades y objetivos. Quiero contarle que brevemente algo que hago ocasionalmente es que hay personas que no quieren aprender la curva de aprendizaje y no quieren enterarse demasiado, sino quieren que alguien que les asesore y pagarte por ello. Y lo he hecho ocasionalmente. El tema es que cuando he asesorado a estas personas, les establezco su billetera fría, les doy el mejor exchange con la mejor, o sea, todo lo que yo sé trasladado a que esta persona, ellas tienen su propia frase de recuperación, yo no la tengo, es decir, todas las buenas prácticas trasladadas. Han pasado 1000 cosas por todos lados, pero estas personas tienen sus recursos perfectamente guardados e incluso el año pasado que decidieron hacerme caso, les fue exageradamente bien. Pero por el otro lado me llegan, Diego, recientemente esta semana me llegó una persona que me dio una tristeza ver que había perdido, le habían estafado por casi $15,000. Wow. Y decís, o recibía otra anterior por $250,000 y a otra alrededor de $18,000. Y decís, ¿por qué cayeron en esto? En buena medida porque asumieron un riesgo de que alguien les endulzara el oído o les pusiera una página web bonita, una serie de cosas que no valía la pena que hicieran. Pero ahí es donde vos tenés que decir, si yo no sé, tengo que ver que alguien que sí sepa me ayude, que es lo que me encanta el concepto de las franquicias. Sí. Que hay 1000 factores que no conoces, pero hay alguien que sí sabe y te puede trasladar esa curva de aprendizaje. Sí, hay gente que se acerca a la asociación y pregunta y todo, como debe de ser. Y fíjate que lo irónico, porque yo también estoy en la punta de recibir ese tipo de casos. Lo irónico es de que muchas veces caen en ese riesgo por evitarse el riesgo de una inversión. O incluso también porque no querés pagar por la misma. Sí. Y por ejemplo, ¿cuánto hubiera costado una asesoría versus haber perdido $15,000? Claro. Es decir, no es comparativo, pero a veces pensamos que no nos afecta el riesgo. Veamos el otro, Diego. Sí, tener un colchón de efectivo, ¿verdad? Que eso nos ayudará a hacer frente a emergencias financieras y en general para cualquier tipo de riesgo tener un plan B, ¿verdad? El efectivo, una estrategia de salida. mira, usted siempre tiene que tener efectivo. Sí. Siempre.
Y le digo, es parte de lo que escribimos con Mario en el libro que escribimos en conjunto, es, usted quiere invertir en Bitcoin, sí, eso no quita de que usted debe tener una cantidad ahorrada en efectivo. No es su fondo de emergencia. Yo me recuerdo que tuvimos esa conversación en algún punto. Así lo que me preguntaste, ¿tenés tu fondo de emergencia? No. Bueno, hacelo y después hablamos de la inversión. Por supuesto. Porque si no, cuando tengas esa emergencia, ¿qué es lo primero que haces? Es liquidar el Bitcoin. Y si está bajo, pérdida. Entonces ahí es donde hay un orden para poderlo hacer. Y la final, Diego, que nos puede ayudar. Educarse sobre finanzas, leer libros, asistir a charlas, cursos sobre finanzas o buscar recursos en línea para obtener más información. A mí me tocó. Yo lo primero que hice fue invertir en el curso para aprender a invertir. Vos invertiste con nosotros para cuando dimos con Mario un curso. Ahí estaba Diego en ese momento aprendiendo. Y hoy usted tiene la alternativa a través de Bitcoin Economics, donde usted está aprendiendo y generando un criterio sobre esta temática. Pero bueno, hay mucho más que nos gustaría poder compartir con usted, pero creo que de momento tiene bastante para divertirse relacionado con riesgo y cómo el riesgo es importante conocerlo, pero saber que vamos a convivir con él y lo que tenemos que aprender es a gestionarlo. Haremos un riesgo parte 2. A riesgo parte 2, que nos quedó mucho contenido. Pero bueno, vamos a hacer nuestra última pausa y al regresar, lo que a usted siempre le gusta saber, cómo está el precio de Bitcoin, cuál es el Fear and Greed Index, que el programa anterior, número 72, hablamos respecto de ello y las principales noticias financieras sobre Bitcoin de la semana que ha pasado. Vamos a mensajes, regresamos en breve. ¿Deseas aprender a invertir en criptomonedas y no sabes por dónde iniciar? El curso Realizando tu primera inversión en criptomonedas te guiará desde cero hasta realizar tu primera inversión. No necesitas experiencia o conocimiento previo. Adquiere el curso en herramientaspracticas.com e ingresa el código Bitcoin Economics para poder obtener $5 de descuento. Si sientes que no te alcanza el dinero y que necesitas ordenar tus finanzas, el curso Transforma tus finanzas es para ti. En él aprenderás a gastar con inteligencia, salir de deudas, ahorrar con propósito, generar más ingresos y mucho más. Adquiere el curso en la página cesartanchez.com en la sección de recursos. Invierte en tu educación financiera y transforma tus finanzas. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. Queremos agradecer el favor de su audiencia. Si usted está preguntando, sí, yo quiero ver cómo me puedo asesorar, yo quiero invertir en Bitcoin, yo quiero aprender más en Bitcoin, quiero aprender a gestionar mi riesgo en Bitcoin, el número que usted tiene que escribirnos en el WhatsApp es más 502 5890 5858. Yo lo que le voy a decir algo es muy práctico. O aprendemos despacio y poco a poco probamos. Mire, hay una frase que me gusta, tal vez una de las frases que más me gusta de Satoshi Nakamoto, que fue el creador de Bitcoin, que nadie sabe quién es. Dice, todos deberíamos comprar algo en caso llegue a funcionar y en caso sea que alguien esto agarre fuego, que valga la pena. ¿Será que ha valido la pena hasta el momento? Y le digo, todavía estamos muy temprano. Mire, hoy tuve un programa donde estuve entrevistando a varias personas muy capaces, personas empresarias, muy buenas empresarias, y de las 3 personas, ninguno sabía de Bitcoin. Ninguno. Digo, estamos tan temprano, pero tan temprano, que le digo lo que dijo Satoshi Nakamoto. Yo le animaría que ahorre o que invierta algo en caso funcione. ¿Recordás cuando era así y hablabas con alguien que no sabía qué era internet? Imagínate, ¿no? Y todo el hate, aprovechando que se habla de las redes sociales, que había tarjetas de crédito. Cuando hablabas con alguien y no sabían qué era. Vos sabes que las tarjetas de crédito uno cree que todo el mundo las recibía inmediatamente. Fue un negocio que tomó más de 20 años que se arraigaran las personas para utilizarla de una forma cotidiana. Desde que se emitió la primera tarjeta de crédito hasta que ya se utilizó con cierta frecuencia pasaron 20 años. Sí. Así pasó internet también, que dijeron que eso no servía para nada. Y ahí están los videos que usted los puede ver en Twitter o donde sea.
Y muchas veces así sucede. No crea que cuando baja Bitcoin no me mandan TikToks y no me mandan los que son adversarios del tema y me quieren molestar. Y les digo, mira, si me mandas uno por bajar, aguantate los de la subida. Sí, es que no les gusta. Pero en caso funcione, como diría Satoshi Nakamoto, pues valdrá la pena. Mire, como lo dijo Diego, es un riesgo enorme que usted no esté dentro. Porque ¿qué pasa si sí? Yo no estoy diciendo que me invierta todos los recursos que tenga, pero tenga algo y veamos qué pasa. Pero bueno, vamos a dejar el tema de riesgo, si no, no continuamos. ¿Qué te parece, Diego, en ausencia, que hoy no nos pudo acompañar Mario? Si nos das cuál es el comportamiento del precio de Bitcoin y el Fear and Greed Index. Qué emoción, yo creo que esta es mi primera vez. Eso. Bueno, la semana anterior estábamos en 39,735 y rasgándonos las vestiduras aquí. Ya estábamos ahí, pero para comprar. No crea que con tristeza. Preocupados, ¿no? Ajá. Y hoy tiene un aumento del 9.05% y está en 43,206. Ya estamos en números positivos en el año con el 2.84%. O sea, no hemos terminado el primer mes del año y hay un retorno del 2.84%, que no es nada mal. Que es a veces lo del año. Lo del año, en un mes, no en está otros mal. sistemas financieros. Y si usted la semana anterior hubiera dicho voy a hacerles caso y voy a meter $100, pues tendría 109.05 en este momento. Y mira el movimiento del Fear and Greed Index. La semana anterior estábamos en 50, que bueno, si usted no sabe qué es el Fear and Greed Index, vaya al programa 72, ya les dijo César. Así es. Y actualmente está en 61. Y yo te digo que si me dijeran a mí, yo estoy sumamente bullish, yo estoy muy positivo. Para mí 61 hasta poco es, pero... Sí, no, y la semana, bien curioso que la semana pasada fue cabal a la mitad. ¿Sí? Era así como, ¿estás bullish? No sé si estoy, exacto, no sé si estoy positivo, ¿en qué estoy? Pero bueno, ¿qué te parece si vemos un poco las noticias? Que estas noticias están cambiando. Bueno, las noticias de Bitcoin cambian muy rápido, pero los últimos días están tremendamente volátiles también. El volumen de los ETFs de Bitcoin, oiga bien, ha superado los $20 billones en solo 8 días. $20 billones en 8 días. Imagínese la cantidad de recursos que están entrando. Ojo, ¿no has oído, Diego, de que entre Apple, que entre Microsoft, que entre nombres famosos? Estás hablando de ingresos de recursos prácticamente anónimos, de $20 billones en 8 días. Nada más. Así es. ¿Vas con el siguiente? Sí, y en esa misma línea, Wall Street compra sus primeros 100,000 Bitcoin en 7 días. Algo que a MicroStrategy, que lo han tachado así como que el extremo Bitcoin. Que está sobreapalancando la empresa. Ellos les tomó un año hacerlo. Lo que están haciendo estos, ¿cuántos son? 9 o 11 ETFs, ya se me olvidó. Sí, que creo que es mucho menos que lo de Bukele, ¿no? En El Salvador. ¿Verdad? Bukele tiene 2.300 bitcoins. Vaya, imagínate. Y todo 2.300 que está poniendo en riesgo al país, que es una irresponsabilidad con los fondos públicos y todo. Y ahí está Wall Street diciendo 100,000 en 7 días. Hold my beer. Ay, Dios. Mi gordo le está diciendo Wall Street. Que estábamos hablando que no lo van a querer, que no. Por cierto, si usted dice qué es eso de ETFs, 3 programas hicimos sobre los ETFs que usted puede profundizar sobre ello. Pero sigamos hablando de los ETFs. Los ETFs de Bitcoin superan ya a los ETFs de plata en Estados Unidos, siendo ya el segundo ETF más grande que existe en Estados Unidos. Solo el ETF de oro le gana aún. Es decir, hay muchos ETFs y con lo poco que lleva el ETF de Bitcoin ya es el segundo más grande, pasando a la plata. Probably nothing, diría vos. Probablemente no es nada, ¿verdad? Bueno, el siguiente es el programa College Scholar de la Universidad de Cornell. Aprueba el primer título centrado en Bitcoin. Y ahí estamos hablando de un Ivy League, ¿no?
Creo que sí. Cornell. Pero para mí es de las universidades más prestigiosas de Estados Unidos. Y está hablando que ya tiene un título centrado en Bitcoin. Es decir, no es que lo voy a tomar como una clase o una pasantía o un puntos extras. No, y es algo que se le está tomando una preponderancia muy grande. Veamos también qué dice. Por cierto, si usted quiere seguir al que se está convirtiendo en la referencia de los ETFs en las redes sociales, que se llama Eric Balchunas, como se lo digo, como se escribe para que usted lo pueda buscar, que es un analista de Bloomberg, que es, como le digo, la referencia ahorita en temas de ETF, informa que el ETF de BlackRock ha tenido más volumen que todos los 500 nuevos ETFs introducidos en el 2023 combinados. Oí eso, el volumen de un día es más grande que todos los ETFs combinados en el 2023. Uno de los ETFs, el de BlackRock. Wow. Y hablando de BlackRock, informa que tiene más de 45,000 bitcoins y Fidelity más de 40,000 bitcoins. Ojo, esta noticia, como les digo, se están volviendo viejas. La más reciente, que es la del día de hoy, es que tiene 52,000 bitcoins y acaba de rebasar los 2 billones en activos bajo administración de Bitcoin. 2 billones. Y no tienen ni un mes. ¿Te puedes imaginar? Esos son volúmenes increíbles. Pero miremos también que el director de activos digitales de BlackRock, que se llama Robert Mitchnick, hablará en la Bitcoin Conference del 2024. Wow. Okay. Te digo que esa va a ser épica. Va a ser increíblemente polémica. buena. Me imagino que hay gente que no le gustó la noticia. A ver, te la pongo ahí. Los maximalistas creo que van a estar en contra, porque el maximalista va a decir que nada que uno no tenga sus propias llaves no sirve. Sí. Pero para temas de adopción, va a estar muy, muy bueno. ¿Qué te parece la siguiente noticia, Diego? A raíz del megadecreto del presidente Javier Milei, el primer contrato de alquiler de este tipo en Bitcoin se firmó en Rosario, Argentina. El acuerdo aclara que mes a mes se pagará una cantidad en Bitcoin equivalente a $100. Es decir, que gracias a la apertura libertaria de Milei, ya existe oficialmente el primer contrato en Bitcoin. Y me gustó la idea de Bitcoin y lo meten con una moneda estable. Sí, es que no era dólares, sino era Tether, ¿verdad? Tether, haciéndolo con Tether, USDT, así que está muy interesante. También queremos contarle que Estados Unidos ha presentado un aviso en el cual pretende vender $130 millones en Bitcoin que fueron incautados desde Silk Road. Wow. Vemos. La enorme mayoría de economistas pro Bitcoin está diciendo que es uno de los peores errores que está haciendo Estados Unidos vendiendo Bitcoin que tiene en su tesorería, regalándoselo a BlackRock, que es una de las peores noticias o de las peores movidas financieras. Pero bueno, es lo que tenemos con el gobierno actual norteamericano. Y en otras noticias, el Banco Central de Nigeria levanta su prohibición sobre cripto en general. Bueno, África ha estado también en esos rollos de que a veces sí, a veces no, pero poco a poco se están dando cuenta que vale la pena tener más de algunos recursos. Es que en el caso de Nigeria realmente no pudieron parar la adopción, lo prohibieron. Eso te iba a decir, tenés correcto. Lo prohibieron, pero siguió siendo de los digamos países donde más se intercambiaba en Bitcoin y donde había una economía circular ya. ¿Y qué les quedó? Nada, decir que lo quitaban. ¿Verdad? Entonces ahora resulta que, muy bien, mejor lo dejamos. Oiga, esto también es bien interesante y ya vio por qué decía yo la diversificación de billeteras frías, y no estoy hablando mal de esta billetera que voy a mencionar ni de ninguna otra fría, pero hay un ciberataque que afecta a 65,000 usuarios de Trezor. Los datos personales de al menos 65,000 personas pudieron estar comprometidos por una falla y varios usuarios informaron que recibieron mensajes directos de un presunto atacante. ¿Por qué le digo que los fraudes es algo que donde usted tiene que tener cuidado? Porque imagínate que vos tenés Trezor y te viene un mensaje disque de Trezor diciéndote que fue comprometido y vos sabés que tenés Trezor. Decís mejor cambio mi frase o te dan algo para poderte robar tus fondos. Así que
es más delicado ahí porque, digamos, ataques de este tipo pasan en todos los servicios, seguro. Por supuesto. Sí. No, otra vez, el riesgo es generalizado y no limitado únicamente a Bitcoin. Pero no quiero terminar las noticias que tenemos preparadas el día de hoy sin esta que la vamos a decir en tiempo real. A partir del día de hoy, si usted nos está escuchando en vivo, 29 de enero, Google ha permitido los anuncios a través de Google de Bitcoin y de criptomonedas, algo que era censurado. Hoy oficialmente Google ha dicho pueden publicarse y ya empezó BlackRock, ya empezó Vanguard, ya empezó Franklin Templeton, es decir, día 1 y arrancaron con todo. Probably nothing, diría Diego. Cabal. Probablemente nada. Así que bueno, teníamos bastantes noticias y le puedo asegurar que vamos a tener muchas más, pero también ya que Diego lo puso, el Banco Central de Japón busca levantar el impuesto de ganancias de capital sobre cripto para empresas, incluyendo BTC. Probablemente nada. Y paramos, porque si no, vamos a seguir. Así que Diego, llegamos al final. Listo, muchas gracias por escucharnos hoy y recuerden que independientemente del riesgo, todos los caminos llevan a Bitcoin. Así que en nombre de Diego Villeda, Mario López Alguero, que no pudo estar con nosotros el día de hoy, su servidor César Tánchez, esperamos que el programa le haya agregado mucho valor. Si fue así, le animamos a que usted lo pueda compartir con sus amigos y ojalá ser parte de la comunidad de Bitcoin Economics. Esperamos tenerle la próxima semana. Mientras eso sucede, que Dios le bendiga.